La presentación de un libro, aparentemente de una biografía, pero que a mí me parece que es algo más. A mí me parece que es, por lo que explicaré más adelante, un libro reivindicativo, de reivindicación de la memoria de un hombre, de un obrero que hoy, justamente hoy, 22 de mayo de 2026, hubiera cumplido 110 años. Hablo de Miguel Caballero, y para poner orden en las cosas esas de la memoria de Miguel, pues María Caballero, su hija, ha escrito un libro y hoy está para presentarlo aquí con todos nosotros. Está acompañada en la mesa por Ana María Sarrión, que es miembro de Estudio Monoveros, de la ejecutiva de Estudio Monoveros desde la refundación un poco de la segunda época de la asociación, y que viene a ocupar el puesto de Juliana Pérez Lalana, que no ha podido venir por razones, bueno, pues enfermedades familiares. No es el único cambio que hay en la mesa. También está Verónica Jiménez, que concejal de Hacienda que ha venido, que tampoco Julia pues no ha podido venir. Pero vamos, estamos muy bien acompañados. La autora, María Caballero, sé que este libro se lo ha trabajado mucho. El otro día se le preguntaba y me dijo que está pues como 4 años con este libro. Porque es un libro, además, que, como todos estos libros de biografías o de contar historias reales, tiene dos partes importantes. Por un lado, la investigación, que la lleva de forma muy concienzuda, de comprobaciones, de llamadas, de contactos, de detalles, y sé que con la colaboración firme y entusiasta de su hermano, de Miguel Ángel, y de toda la familia. Y luego está la otra parte, que es la organización de toda esa información, de darle forma y luego pues volcarla en una edición sobre papel. María es fotógrafa, yo diría que profundamente fotógrafa, y esto lo digo porque en la edición de este libro, donde aparecen muchas fotografías, una persona como ella, tan volcada en la fotografía, con tanta afición, pues no es de extrañar que haya estado estudiando meticulosamente cada fotografía que salía, cómo se ponía, y el resultado pues lo vais a ver en este libro. Ella es fotógrafa, como lo digo, además bueno, de que ella es escritora, también ha escrito el libro. En ese sentido, yo creo que un poco tienes una herencia por parte de la familia, por parte de tu padre, que era pues una persona literaria, era pintor, era escultor, tenía habilidades técnicas y mecánicas impresionantes también, y un poco habéis heredado, yo creo que todo eso, tanto en tu caso como en el caso de Miguel Ángel, que ya lo conozco más, son buenos amigos, y entonces la parte tuya fotógrafa, ella ha tenido pues ha sido merecedora de diferentes premios, de Villadivi, Festival Medieval de Villena, Rally Fotográfico de Orihuela y Crevillente, finalista en algún concurso internacional, y tiene un libro de fotografía, un fotolibro, no sé si se llamará así, un fotolibro, Desde mi ventana. Le he leído en algún sitio, cuando ella habla de sí misma como fotógrafo, y hablo de memoria, que habla de una fotógrafa sin prisas, un poco al acecho del instante, que no se compromete a tomar una fotografía ya, y eso yo lo he visto, que un día se lo comenté, digo, usted ha visto fotos tuyas en Facebook que te habrá costado, no sé, buscarle, es que has tenido suerte en el momento que ha pasado esto y tal. Dice, no es suerte, es prepararme, es esperar, y es coger ese instante, ese momento. Y todo eso se nota también, y se nota también en este libro que va a presentarnos. Como os decía, Miguel Caballero, por extensión Miguel Ángel, toda la familia, quizás más tu hermano y tu padre, por la diferencia de edad que tienes con tu hermano, él acompañó más a tu padre en una aventura que era la de la radio. Y en algún sitio te he leído que tú te quedabas boba mirando cómo montaban y desmontaban aparatos de radio.
y efectivamente yo sé que Miguel Ángel montaba y desmontaba aparatos de radio. Y esa gran pasión que tenían por la radio, yo creo que quedan plasmadas en unas frases que queda un poco para la historia local y sobre todo para la historia de la radio Monóvar. Miguel Caballero, desde su casa, a las 12 de una noche, dijo: aquí Radio Monóvar, emisora en pruebas del Frente de Juventudes, buenas noches a quien me escuche. La referencia al Frente de Juventudes es la referencia a los años 40, 50 que podía producirse en ese momento. Entonces fueron las primeras palabras que se oyeron por una radio desde aquí de Monóvar. Y a partir de ahí, pues un poco queda dibujado lo que es el personaje. Y y termino ya. He dicho que este libro es un libro de reivindicación y yo que es un libro de justicia. En septiembre del año 24, hace 2 años, sus hijos, tanto María como Miguel Ángel, organizaron en la Cursal Fleta una exposición de homenaje a Miguel Caballero. Fotografías, esculturas y todo lo que era la obra de una persona muy polifacética. En broma, cuando estábamos hablando de esto en la asociación, allí en la reunión que hacemos, pues decíamos de su padre que era Leonardo da Vinci, ¿no? Eso lo decía Pina, dice, es un hombre de Renacimiento, es un hombre que es capaz de hacerlo todo. Le pedimos, o se ofreció ella, Marina Martínez Contreras, es licenciada en Bellas Artes, colaboradora de la revista Monóvar, educadora en el Montlinet, hizo un reportaje sobre aquella exposición. El reportaje es un reportaje muy bien hecho, que se lee muy bien, pero impacta la última reflexión que hizo. Dice: me llamó mucho la atención, después de conocer ya al personaje, que no lo había conocido a fondo, que antes de irme, de cerrar la edición, entré en Google y metí el nombre de Miguel Caballero. Solamente habían 2 entradas de Google, una muy antigua y la segunda hacía referencia a esa exposición que ella estaba comentando. Si tenemos en cuenta que Miguel participó tengo entendido, desde la Explanada de Alicante a monumentos grandes, como pueden ser a la Cruz de lo Caído de aquí, que lo desapareció, en fin, una persona de tanta entidad que Google no lo recoja, pues me parece que es de justicia que se haga este libro y que lo haya hecho su hija. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos, y volver a reiterar y agradecer que hayas acudido a esta presentación de este libro. Antes de entrar en materia, quiero estar a la altura de esta presentación. Debería estar aquí, como ha dicho Javier, Juliana, la presidenta, y estoy yo, así que tengo una responsabilidad muy grande. Antes de entrar en materia, le voy a dar la palabra a la autora del libro, a María, porque quiero agradecer a personas la realización de este libro. Bueno, pues buenas tardes. Me alegra mucho ver muchas caras conocidas, que las tengo cercanas, y otras que las tengo en la distancia, que hacía mucho tiempo que no las veía. Y entonces pues eso es de agradecer, porque me siento pues más arropada, más tranquila, un poco más segura. Y bueno, pues agradecer en un principio. Lo que quería era a la Asociación de Estudios Monoveros todo lo que ha hecho para que este libro pueda estar aquí, ahora aquí en la mesa, que no ha sido nada fácil y que, bueno, pues a través de ellos ha podido llevarse, porque editar un libro no es nada fácil, y que mejor que ellos lo saben. Y bueno, pues también agradecer a Ana la participación suya, que ha sido de última hora, y que seguro que lo vamos a hacer bien. A Verónica también, que también ha venido a última hora y también ha venido a sustituir, pero con mucho grado se recibe aquí en la mesa. Y
es que tengo una lista muy grande para agradecer, entonces seguiré dando las gracias a la persona más entrañable que yo tengo a mi lado, sobre todo para el libro, que ha sido pues mi hermano. Mi hermano ha sido la persona más entrañable que yo he tenido a mi lado, y no me quiero emocionar, porque ha sido un apoyo muy grande, porque sin esto no lo hubiese podido hacer. Él ha sido mi memoria, mi inteligencia artificial para buscar datos, ha sido mi todo. En cualquier momento del día, de la noche, mandarle un WhatsApp, llamarlo por teléfono, un mensaje, ¿sabes el nombre de este? Necesito el apodo de esta persona. Bueno, ha sido impresionante lo que me ha ayudado. Ya digo, sin él no lo hubiese podido hacer. Agradecer por otra parte a mi hija Laura, que también la he tenido en la investigación junto a mi hermano, y a mi hijo Juan Carlos también, que lo he tenido aquí en el libro, que después vosotros podréis ver qué es lo que ha hecho para el libro, unas pequeñas y graciosas ilustraciones. Y a Pepe Corbí le tengo que dar las gracias, aunque no se encuentre en esta sala, por el prólogo que ha hecho, que ha sido muy, muy acertado en todas sus palabras. Y bueno, una del apoyo también muy principal que yo he tenido a mi lado, si no desde un principio, ya cuando el libro lo tenía bastante estructurado, ha sido a Cándida Pérez, que lo tengo muy lejos de aquí. Está allá. Hola. Y bueno, ella es la que me ha hecho la cubierta del libro, y que desde un principio conectamos con lo que queríamos. Yo tenía una idea y ella me la captó enseguida, y cuando me lo mandó dije, es que eso era lo que necesitábamos, y se hicieron unas rectificaciones. Y bueno, ha resultado como nosotros queríamos, porque no se quería, Cándida, ¿te acuerdas? Que no se quería una portada muy clara y muy entendible, como una fotografía del protagonista. No queríamos eso, queríamos algo difuso para que la gente pues pudiera escudriñar un poco en la portada y que viera qué es lo que hay en esas letras, que esas letras pues son muy significativas para ella y para el libro. Son unas letras determinadas que si las miráis pues tienen bueno, una pequeña forma de algo de lo que hace referencia a caballitos de mar, y también unos colores que son también significativos de lo que ella buscaba. Y en esas letras pues son letras que solamente pues están en una frase de ahí de la portada. Ya lo podéis ir mirando y lo encontraréis. Bueno, pues Cándida estuvo con todo esto, estuvo a mi lado, y después yo creo que sin querer empezó a involucrarse en otras cosas del libro. Como estuvimos con José Luis Mondéjar, Candy y yo, y estuvimos viendo varios pasos que teníamos que realizar y varios cambios que teníamos un poco claros y que queríamos hacerlos. Y bueno, espero no dejarme a nadie fuera, pero aún así muchas gracias a todas estas personas que han estado a mi lado, e incluso a las que me he encontrado por la calle para preguntar sobre muchas cosas que yo tenía muchas dudas. Vale, ahora sí que vamos a intentar desglosar lo que tú intentas transmitir con el libro. ¿Por qué decidiste escribir una biografía de tu padre?
Pues lo que yo quería en principio es dar a conocer quién era Miguel Caballero. Pocos lo conocían de cierta edad, pero yo pensaba que había que entrarnos más en lo que es en la vida personal de mi padre. Por eso la titulación de A quien conoció o creyó conocer a Miguel Caballero, porque a Miguel Caballero lo conocemos a lo mejor algunos como artista, pero como persona dentro de casa, pues a veces no. Incluso los que estábamos dentro de casa, a veces tampoco le conocíamos, porque iba cambiando por el tiempo y un artista es siempre un artista, tiene así una vena un poco de artista, que nosotros decíamos en casa, ya te ha salido la vena de artista, y es lo que hacía. Y lo que quería, por la otra parte, pues era dejar un legado a los que ya no conocieron a Miguel, como son los bisnietos y los que vendrán detrás, que no le conocerán. ¿Crees que el título puede despistar al lector antes de iniciar la lectura? Pues en un principio sí que puede despistar, pero muchos me han preguntado, ¿qué quiere decir eso de caballitos de mar? ¿Qué quiere decir eso de caballitos de mar? Pero nada más empiezas a leer lo que es la introducción, pues te da a entender el porqué del título. Enseguida lo vas a comprender. Sí, me reitero lo mismo. ¿Por qué este título, Caballitos de Mar? Pues, a ver, ¿cómo lo explico? Es fácil, pero bueno, lo voy a decir. Yo me puse a investigar, porque era eso, investigar, a pensar, a recordar, y no había manera a veces de recordar, de meterme en años atrás, pero muy años atrás, estoy hablando de 40, 50, 60 años atrás, y pues no había manera de recordar ciertas cosas. Y bueno, como hacemos ahora todos, ¿qué hacemos cuando no encontramos la respuesta? Pues nos vamos a la IA. Y yo me fui a la IA y le pregunté, ¿por qué no recuerdo? Y cuando me dio 2, 3 opciones, una de las opciones, yo digo, caramba, pero si esto es exacto lo que yo necesito, porque tenía barajado 3 o 4 títulos, pero no me encajaban. Siempre eran títulos muy básicos de lo que estamos acostumbrados para una biografía. Y la IA me contestó así. Me llevó al hipocampo. Y el hipocampo es una estructura cerebral con una forma que recuerda a un caballito de mar. Esta estructura regula las emociones y la memoria y asocia los recuerdos con el lugar y el momento exacto en que ocurrieron. Luego, a mí me estaba fallando esa estructura y tuve que hacer un esfuerzo para recopilar muchos datos. Entonces yo pensé que el título definitivamente tenía que ser ese. ¿Nos puedes hablar del proceso de realización física del libro? El formato, la cubierta, la maquetación. Bueno, pues el proceso, ese lo viví bastante con Cándida, porque yo el formato del libro lo tenía ya bastante claro. Había estado mirando varios formatos y pensé que era el que mejor encajaba, porque tenía que llevar mucha documentación y muchas fotografías. Era mejor esa clase de formato, ni alargado, ni cuadrado, ni nada. Aparte de que yo ya tenía ideas de la maquetación, de cómo había que maquetarlo. Y entonces estuvimos hablando Cándida, lo estuvimos viendo y bueno, ella me dijo que sí, que ese era perfecto. Luego cuando se lo pasamos a Montejar, pues exactamente igual, le pareció muy bien. Y bueno, pues la cubierta vino perfecta a lo que Cándida tenía pensado.
Y después de la maquetación, pues fuimos corrigiéndola poco a poco, según íbamos añadiendo imágenes y íbamos añadiendo fotografías, documentos, íbamos estructurándolo después así, poco a poco. La verdad que el libro es precioso. Para ayudar a los lectores, cuéntanos, ¿cómo has estructurado esta biografía? Pues en un principio lo tenía un poco revuelta. Yo había escrito capítulos y la mayoría no estaban muy bien correlativos ni nada. Yo iba escribiendo y los iba colocando según me parecía a mí. Pero cuando ya llegó un momento, Juliana Pérez, la Lana, la de Estudios Monoveros, estuvo dándole una jeda y dijo, esto tienes que estructurarlo de otra manera, a ver cómo lo haces. Me dio unas ideas y bueno, pues a raíz de ahí empecé a estructurarlo y por cronología, es como lo puse. Aunque sí que tengo que decir que cuando ya lo teníamos ya hecho, estuvimos viéndolo con Candy y le dije, he cambiado esto aquí, he cambiado el otro allá. Y bueno, íbamos cambiándolo y digo, como tardes tú mucho, esto es otro libro que lo estamos ahí cambiando. Y José Luis Mondejar decía lo mismo. Pero bueno, es por cronología, como he dicho, los orígenes familiares, que es lo que empiezo, las vivencias de niñez y juventud de mi padre. Después la guerra civil, cuando él estuvo en la guerra civil aquí de España. Las vivencias familiares en las que yo como hija yo compartía con mi padre, en las que estaba presente. Y una parte pues también muy importante son la parte de vidas paralelas. Vidas paralelas hace como el paralelismo entre el padre y el hijo, que es mi hermano y mi padre. Ahí hay un paralelismo que quien tenga después el libro y lo veáis, que son vidas muy paralelas, muy parecidas en todas las vivencias. Y eso es una parte fundamental para el libro, porque si no hubiese sido por todos los documentos que mi hermano ha aportado, hubiese sido completamente imposible de hacer. Porque para muchos de vosotros sabéis que yo me llevo bastantes años con mi hermano, entonces yo ciertas cosas no las viví y él sí que las ha vivido. Entonces ha podido pues aportármelas porque yo no las acordaba. Sí, que es cierto que se hablaban en casa, pero como para aportar datos y documentación pues no la podía. Y bueno, otra de las vivencias es en el libro último, en la última del libro, que están toda su vida como artista. Y representa todo lo que es la obra artística en imágenes, solo una parte, evidentemente, porque no podía. Si digo a poner, pues hubiese puesto pues un montón, pero había que seleccionar. Pasó igual que como en la exposición, pues había que seleccionar y descartar, igual que en las fotografías hacemos. Y bueno, eso es lo que hay, es una cronología en la vida. Sí que es cierto que el libro empieza de distinta manera, que ya lo miraréis, y a partir de la primera parte es cuando empezamos a ver la cronología, aunque yo pues me he atrevido en ciertos momentos pues a volver hacia atrás en el pasado para recordar, o ir hacia adelante también para recordar. Antes de adentrarnos en las páginas de Caballitos de Mar, vamos a ver un vídeo.
Este vídeo nos introduce en tu investigación. Hemos visto lugares, personas, documentos. ¿Nos hablas un poco sobre todo esto? Bueno, pues vamos a ver. Hemos visto, se basa mucho en documentos, porque se basa mucho en documentos. Aquí en estas imágenes hemos visto documentos, personas, lugares y distintos personajes conocidos más o menos de aquí, de Monóvar. Y los documentos se han basado como has visto ahí en una foto, una imagen, que son en diarios de mi padre que escribía, y he sacado también muchos apuntes de un diario que encontré a última hora de mi tía Julianeta, que en el libro la encontraréis, que yo la nombro como mi teta. Y ella dejó escrito un diario, y de ahí pues he podido sacar muchas fechas, mucha cronología, nombres de mis antepasados, que no lo teníamos cierto, y fue todo un hallazgo, porque se encontraba en un sitio que yo me pensaba que era un recetario de cocina, y resulta que cuando lo abro al cabo del tiempo, cuando ya tenía yo esto ya bastante encaminado, resulta que lo abro y digo, madre mía, yo digo, pero si esto me he encontrado yo aquí un regalo. Y me he basado también en donde escribía mi padre, en la revista de convivencia de aquí de Monóvar, de la tercera edad, y en algunas cartas que mi padre le escribió en guerra a mi madre, que ahí nombra algunas personas, a 2 personas, que fueron bastante intrigantes para mí, porque mi hermano uno lo conocía, que es el señor que aparece ahí con la bandera, y él me decía, pero exacto no sabía muy bien el nombre, no lo tenía muy claro, y mi padre sí que lo nombra de una manera que bueno, con un apodo, pero bueno, tampoco lo voy a decir ahora. Su hija está aquí, también está intrigada, porque tampoco sabe el apodo, tampoco lo sabe el apodo, y no se lo he dicho ahora al entrar, tampoco se lo he dicho. Estamos hablando del señor de la bandera, que era Francisco Carrión, que mi hermano me dio la pista, y esa pista me llevó a Ginesa Corbí, y a Ginesa Corbí me dio los datos de la hija de este señor, y ya pude, o sea que la investigación siempre ha sido uno detrás de otro. Y otro señor, que es el de la calle Trinidad, que ese sí que me llevó completamente de cabeza. Estuve medio año intentando a ver cómo localizaba yo a esa persona, y no había manera, hasta que por fin lo tenía cerca. Pensaba que era lejos, pero al final lo tenía más cerca de lo que yo me pensaba. Los familiares vivían en una paralela a donde yo vivo. Y bueno, no desvelo más, porque ya lo veréis en el libro, las coincidencias que tuvo encontrar a esa persona. Hemos visto también ahí pues los lugares donde la familia de Miguel se desplazaba por los años. Fueron cambiándose mucho de casa, no tenían una casa en propiedad, y iban de una a otra, cada ciertos años le iban cambiando. Y bueno, otra de las partes de la investigación es cuando bajamos a ver la casa de la estación, que decimos nosotros, ahora la conocéis muchos por la Casa de la Fraternidad, y bajamos a verla para preparar la exposición de mi padre de hace ya años, y bajamos Cándida, José Giner y yo, estuvimos ahí los 3 haciendo fotografías para esa exposición, y ahora este año hemos vuelto Cándida y yo pues para recuperar y hacer alguna fotografía que se ha modificado en el libro y se ha puesto nueva.
Y también en la parte final hemos visto una pequeña investigación, que hay una pequeña figura con un puño en alto. Esa investigación la llevó a cabo mi hermano, que empezó a darme esa pista, que yo no la recordaba. Mi padre sí que la hablaba, pero yo no la recordaba. Y me dio esa pista, y luego pues mi hija también adelantó lo que es toda esa historia sobre esa figura que se hizo. Y eso es una parte. Vale. Cuéntanos cómo fue el proceso de creación en los capítulos. Pues el proceso, como ya he dicho, estaba basado en toda la investigación de documentos. Y sobre todo pues en la reflexión de los documentos, cómo iba encontrándolos y analizándolos y pensando si los recordaba, si no los recordaba. Mi hermano también exactamente igual, y así íbamos. Ese proceso fue así, en documentos, que era lo más importante, y para llegar a toda esa documentación y poder dar lugares, fechas y nombres, pues tuve, como hemos visto ahí, que ir al Archivo Municipal y al Juzgado de Paz aquí de Monóvar, donde me dieron bastante de información de lo que yo buscaba. Tuve que ir al Archivo de la Memoria Histórica de Salamanca, al Archivo de Guadalajara y de Segovia, a la Biblioteca Histórica de Madrid, y por supuesto me introdujo también mi hija en la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, que ahí fue cuando encontramos todos los documentos, y la persona que me puso en contacto con esta persona, que era Andrés, uno de la asociación de estas brigadas, se llevó mucha alegría al descubrir ciertas cosas que él no las tenía muy claras, y se las dejamos claras. En el libro también lo podremos encontrar. Ojeando rápido el libro podemos ver muchas imágenes de documentos, fotografías y alguna ilustración. Háblanos un poco de ello. Pues según avanzaba el capítulo, pues buscaba fotografías porque las necesitaba. Otras veces no las encontraba, y otras veces encontraba algunas y hablaba sobre esas imágenes fotográficas que yo encontraba, y lo que hacía es recordarme todas esas situaciones y escribía sobre ellas. Y en esa parte de la documentación, lo que iba era estructurando las imágenes para ponerlas en el libro, y cuando ya todas las tenía ya puestas en el libro, pues nada, aquí mi hijo Juan Carlos, de la noche a la mañana, después de más de 20 años sin dibujar, me manda unos bocetos de que estaba haciendo, y yo me quedé, pero ¿esto lo has hecho? Sí. Después, cuando fui donde estaba él viviendo allí en Belfast y los vi, yo di caramba, yo estaba ya con el libro, y ahora que lo tengo ya aquí, cuando ya los vi, y yo digo, esto es cuestión de aprovecharme, y lo cogí así de golpe, y le dije, ¿tú me harías unas ilustraciones? Me dijo, ¿unas ilustraciones? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Bueno, yo le dije, no te preocupes, busco unos ciertos momentos de párrafos del libro que sean significativos, y de esos tú haces lo que es la ilustración. Y bueno, pues en total me hizo 3 ilustraciones a lápiz negro, y bueno, han resultado fantásticas, ya las veréis. Y bueno, desde aquí mi enhorabuena, Juan Carlos. Y te animo a que sigas, que ahora estás parado con eso. Y ya. En el libro hablas de la unión familiar, de la casa en la que tú naciste y viviste. Sí.
Pues en esa época la familia forma una masa de inquietudes, de ilusiones, lo compartían todo. A lo mejor si estaban separados, siempre estaban juntos, reuniéndose. Y bueno, pues no me refiero solamente a mis padres y a mi hermano, si yo no había nacido aún, me refiero a que era mis padres, era mi hermano, era mis abuelos, era mi tía, y más tarde entró el marido de mi tía. Y bueno, yo ya tardé bastante tiempo en aparecer, pero era un núcleo familiar en esa época que básicamente ahí el pilar fundamental era mi madre. Mi madre era el pilar fundamental en esa época, pero es que cuando yo nací siguió siendo el pilar fundamental de la familia, aunque ya ciertas gentes familiares habían ya desaparecido, pero ella era quien apoyaba en todas las decisiones a mi padre como persona, como artista. Velaba siempre por sus deseos. Cuando a mi padre se le ocurría hacer cualquier cosa, no le ponía ningún impedimento, siempre decía que sí a todo, para adelante. Estaba enamorada de sus manos. Y antes de hablar, como nosotros decimos en Asís, que antes de hablar ya la mamá ya te ha adivinado lo que vas a pedirle, y así era. ¿Y la casa? La casa también es una gran protagonista del libro. Pues sí, la casa es muy... Yo diría que si Miguel Caballero es el protagonista, diría que la casa es la segunda protagonista del libro. Conforme vayáis leyendo, pues podéis ver que yo hablo a toda hora de la casa. Fundamentalmente cuando entré con mi hermano y mi cuñada Manolita, que estuvimos los tres ahí vaciando la casa, guardándolo todo, con esa sensación de vacío que se nos quedaba. Y bueno, ahí en esa parte, aunque nosotros podíamos entrar a la casa, estábamos entrando de vez en cuando, la mirábamos, pero no era igual. El vaciar una casa es lo peor que hay para esas cosas. Y ya cuando entro ya, y estoy ya en los últimos días, que las paredes están ya vacías, las habitaciones también, pues se perciben muchos ruidos de la casa, del vacío. Se perciben las luces que entran por la ventana, esas sombras. Ese silencio, aunque estás recordando las voces que allí hubieron en un momento determinado de la vida, y eso es lo que ha influido particularmente en todo lo que hablo yo en el libro. ¿Qué es una biografía? Es un escrito que relata la vida de una persona. Son recuerdos de los sucesos más importantes en la vida de esa persona. El enfoque de una biografía depende de quién sea el biógrafo. Es un género muy difícil de clasificar. Está en el límite entre el periodismo, la historia y el ensayo. Tenemos en las manos una biografía que pretende dar a conocer a una gran persona, un artista polifacético que ensayó numerosos caminos para tener esa comunicación con el arte. Vivir esa creatividad tan necesaria para no olvidar quiénes somos y que transforma la actividad cotidiana en satisfacción y consigue que la vida misma sea llevadera a pesar de los pesares. Es por lo que Miguel Caballero luchó. Esta biografía está escrita con el corazón y desde el prisma de una hija que admira a su padre y que además forma parte de una familia monovera entrañable. Pepe Corbí, en su prólogo, nos habla de una biografía con una serie de secuencias cinematográficas y de utilización de una prosa clara y cercana que emanan de los sentimientos. Una última pregunta. Hay muchos pasajes en el libro que son muy emotivos. ¿Con cuál te quedarías de todos estos? Pues, como los hijos, todos son especiales.
pero yo te diría que con lo que me quedaría es con muchos pasajes de la parte del epílogo. Muchos. Yo aquí he marcado dos para comentarlo. Que dice: no hizo falta llamar, siempre esperaba. Me recibió como tantas veces, con espacios en penumbras. Cada cuadro formaba un mosaico junto a otros que nos envolvían, abrazándonos como recibimiento. Descolgarlos era arrancar de aquel mundo creado parte de la historia, que quedó grabada y dejó huellas en esas paredes que hablaban de su pasado. Si ponía atención, incluso podía oír sus quejas. Vamos a ver ahora la segunda parte del vídeo.
Después de ver este vídeo me cuesta engancharme. Gracias por haber compartido tus recuerdos a través de tu pluma y de tu cámara. Como decía Orson Welles, es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón del poeta. Y tú lo tienes. Gracias, Ana. Volver a reiterar las gracias, el agradecimiento por haber venido a este acto, y voy a terminar dándole paso a la regidora Verónica Jiménez. Bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, volem donar les gràcies a Maria Caballero per haver-nos convidat a tancar aquest acte, encara que ja hem nomenat que tindria que haver sigut Júlia, regidora de Cultura, però per motius personals no ha pogut ser i he vingut jo. Dir que m'ha demanat que vos trasllade a tu i al teu germà Miguel Ángel la proposta de participar en l'arxiu de la memòria oral que s'està elaborant des de fa uns anys aquí a Monòver perquè quede constància de la figura de Miguel Caballero i, si vos pareix bé, en breu se posaran en contacte amb vosaltres. Des de l'Ajuntament de Monòver s'ha considerat important el suport a aquesta publicació i s'han adquirit 30 exemplars destinats a protocol, com a mostra de compromís institucional amb difusió i posada en valor d'una figura rellevant de la nostra memòria cultural i patrimoni immaterial de Monòver. Caballitos de Mar, de Maria Caballero, és una obra que, pel que he pogut escoltar i veure en aquests vídeos, una obra profundament humana i emotiva que ens acosta a la vida de Miguel Caballero a través del record, la sensibilitat i la memòria familiar. Aquest llibre és també un homenatge a una figura vinculada al món de l'art i la cultura, la trajectòria de la qual mereix ser coneguda i reconeguda per la seva aportació en diferents expressions artístiques, com era la pintura o l'escultura. La seva vida i la seva obra ens recorden la importància de preservar la memòria de totes aquelles persones que des de la creativitat i la sensibilitat artística han contribuït a enriquir el nostre patrimoni cultural. Esperem que la lectura de Caballitos de Mar siga també una oportunitat per a reflexionar sobre els vincles familiars, la memòria i l'art com a forma de deixar empremta. Encara no l'hem llegit i ja ens ha transmet una sensibilitat especial. Moltes gràcies per la vostra assistència i enhorabona a Maria i a tota la família Caballero i també, per supost, a l'Associació d'Estudis Monovers per el gran treball que fan i que han fet en aquest llibre. M'agradaria acabar reivindicant la importància de la família Caballero dins de la societat monovera. Una família profundament vinculada a l'art i a la cultura del nostre poble. Des de Miguel Ángel, peça clau en la salvaguarda de l'arxiu audiovisual, fins a Maria, que ha demostrat una gran sensibilitat, torno a repetir, artística i clara voluntat de contribuir a enriquir la vida cultural de Monòver, i és molt d'agrair. I precisament el títol del llibre ja ens parla d'aquesta sensibilitat. Jo no volia fer cap spoiler, però Maria ja ens ho ha explicat, que els Cavallets de Mar, jo també ho vaig buscar, els Cavallets de Mar del cervell són els hipocamps i que són unes estructures encarregades de formar els records i convertir-les en experiències de memòria duradera. Amb aquest llibre, el record de Miguel Caballero queda registrat per sempre en la memòria col·lectiva de Monòver. Moltíssimes gràcies i enhorabona. Antes de irnos, quiero decir si alguien quiere añadir algo, decir alguna palabra o hacer alguna pregunta, este es su momento. No solo, y permítanme decirlo, yo en la vida, en el tiempo que llevo aquí en Monóvar,
pues puedo decir que he sido un privilegiado. Y he sido un privilegiado porque hay que añadir algo más. Aparte de artista, también fue un gran maestro. Y considero, y lo hago saber, que para mí también fue mi maestro. En mis comienzos, Miguel Ángel lo sabe, en mis comienzos de la radio, pues también fui partícipe y conocedor de aquello, ¿no? De aquello que en realidad se necesitaba para poder estar en un medio de comunicación. Él me enseñó muchas cosas. Va por vosotros. Y enhorabuena, Remé. Enhorabuena, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Yo tengo una anécdota muy buena de Miguel Caballero. Vale. Yo me casé en el 71 con 23 años, sin nada, en un piso de alquiler, no tenía ni frigorífico ni televisión, y me dijeron que Miguel Caballero hacía televisiones en blanco y negro por 16.000 pesetas. Entonces yo estuve ahorrando y cuando las tuve me fui a su casa. Estaba embarazada de 4 meses de mi hijo mayor. Y se lo dije y me dice, ya no hago, ya he dejado de hacer eso. Dice, pero te la voy a hacer. Voy a hacer una excepción y te la voy a hacer. ¿Vale? Me hizo la televisión, me la trajo a casa, me la instaló y le dije, dame la factura. Dice, ¿qué vas a hacer? Digo, a pagártela. Dice, no me la pagues. Me la pagarás 1.000 pesetas cada mes. Yo digo, no, si tengo el dinero recogido. Dice, bueno, pero tú fíjate, tienes un año de garantía, son 16 letras. Si tú me llamas que la televisión se te ha estropeado y me la has pagado y no voy, pues te quedas sin arreglar la televisión. Pero si me llamas que te se ha estropeado y no me la has pagado, pues no te la termino de pagar. O sea que me hizo 16 letras a 1.000 pesetas la letra. Se portó muy bien. Muchas gracias. Hola, Remé. Jo, una curiositat, he vist que han eixit unes fotografies de carrers d'Elda. És que vau viure allí en Elda en algun moment de la vida? No, nosaltres no vam viure. Sí que va viure lo que és la família. Ja t'he dit que la família era el núcleo, que era m'abuelo, m'abuela, era ma tia, i mentre ells estaven allí, mon pare anava i venia perquè vivien en l'estació. I aquesta és la història de les cases que anaven d'una a altra, M'abuelo era tapisser, ara estic parlant en valencià, m'estan entenent tots? Me pasa del Valencia. Y entonces, pues, esa era una de las casas en la que allí estaban. A tú. De una persona insignificant. Tu pare y el Sagrado Corazón de Jesús, del Cervantes, quina relació tenien? Pues la relació que tenia mon pare en el Sagrado Corazón és que el va fer ell, claro. El boca a boca del poble, perquè jo no coneixia ton pare i sabia qui era, perquè anaven les dones abans a fer promeses al Sagrado Corazón de Cervantes, però dient, bueno, anem al Sagrado Corazón en vez de dir de l'escola o d'algo, de Miguel Caballero. Pues sí, esa és una de les anècdotes. Així és que el boca a boca... Sí, el boca a boca se fa. Això senzillament. Sí. Per mi, Miguel era un gran artista, però a més una gran persona. Jo vaig freqüentar molt la casa perquè quan ja va morir jo anava a arreglar-lo, vaig estar molts anys arreglant-lo allí, a tallar-li el monyo i tinc moltes coses bones de contar ell en Fontilles,
ell va llevar allí la Mare de Déu, també ho va fer ell Paco, i Paco, no sé com li diuen, que va fer, era l'adornista. En fi, és ressaltar que per mi era una gran persona i guarde molts bons recuerdos d'ells. Gràcies. Gràcies a tu. Sí que tinc que dir-te que una de les persones últimes que entraven a casa, vosaltres sabeu que éreu vosaltres, les últimes que van entrar en casa en vida de mon pare quan ma mare ja havia faltat. Jo vull dir alguna cosa de Miguel, perquè des que era molt xiqueteta, com vivien allà al costat, la veritat és que he passat uns dies, o sigui, he passat una infància molt bona amb ell, des de xiquetets. Jo recordo els dies de fred i els dies de Nadal, sobretot, que ens posava les pel·lícules del Gordo i del Flaco i de Cantinflas i tot això. I allí ens replegaven a tots els veïnets, el Miguel Ángel, Rocío, jo i alguns xiquets més, i ho passàvem bomba. I ell era el que s'encarregava. Veniu, que esta nit tenim la pel·lícula. I allí ens ho passàvem bomba. A més, sent xiquetets, recordé que al Pronte de tenir a l'emissora i parlàvem. Estava Julianeta, Juanito Maruenda i uns quants més que van fer una novel·la. I necessitaven crios jugant en la pilota i que parlàrem i tot això. I va dir, ala, que teniu que ser artistes. I des que teníem això, tindrien jo 7 o 8 anys i el meu germanet Miguel Ángel potser tenien 2 anyets o això. I ens ho passàvem molt bé. La veritat és que Marieta i Miguel han sigut 2 persones molt acollidores i van ser tan bons veïns, el mateix ells que allà en casa eren com si fossin família. Antigament els veïns eren més família que veïns i dels bons. Tinc un gran recuerdo i de majors igual. Quan se van canviar allà davant del col·legi, que anaven a visitar-los, sempre estava la casa oberta i ells, jo què sé, ens acollien també i per mi eren com uns familiars més meus, però molt meus. Així és, nosaltres també vos recordem exactament igual, com de la família. Gràcies. Bueno, jo només que vull dir perquè vos doneu compte un poquet de la manera de veure les coses de mon tio Miguelet, perquè per nosaltres és el tio Miguelet, claro, sense duda. Entonces mos fa una tele en colors des primeretes i jo anava totes les praes a veure-lo, a veure si aquesta televisió anava o no anava, perquè ell el que tenia que quan estava un poc fotut sempre estava, o sigui, que tenia les seues coses. Bueno, i un dia allí comentant, tio, i com? Era un artista, Paco. No, ja, això t'he dit. Tenia les seues coses. Sí, quan més... Jo he conegut artistes que quan més falta fer se posaran a tocar la guitarra. Avui, Paco, no pugues, no estic inspirat. I jo li pregunto, tio, com és possible que puguin sacar en una televisió blanc i negre veure els colors tant que nosaltres veiem? Diu, mira, Paco, vaig a dir una cosa que jo no veuré. Però arribaràs tu o els teus netets a que tu estàs en ta casa veient la televisió i diuen del sabor de l'olla i t'eixirà el sabor de l'olla a la televisió. Això fa molts anys, cuidao. Estic parlant de fa 60 anys, quan començava la tele en color. I me va dir, me vaig quedar en blanc. I dic, hasta ja fora de ser. Això era el tio Miguelet. Seria un visionari de la IA. Gràcies, Paco. Vale. Cierra. Sí. Pues nada, me toca cerrar. He abierto y me toca cerrar. Daros las gracias. Daros las gracias por la asistencia. Yo quiero aprovechar, con permiso de María,
recordaros que el día 20 celebramos la gala del premio José María Román, la Asociación de Estudios Monoveros, y el día 3 de julio presentamos nuestra revista. Pero hoy el día es de ella y es de Caballitos de Mar. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas noches.